Les anuncio el Santo Evangelio según San Juan. Al oscurecer, los discípulos de Jesús bajaron al mar, embarcaron y empezaron la travesía hacia Cafarnaún. Era ya noche cerrada y todavía Jesús no los había alcanzado. Soplaba un viento fuerte y el lago se iba encrespando. Habían remado unos 25 o 30 estadios, cuando vieron a Jesús que se acercaba a la barca, caminando sobre el mar, y se asustaron. Pero él les dijo: «Soy yo, no temáis». Querían recogerlo a bordo, pero la barca tocó tierra enseguida en el sitio a donde iban. Palabra del Señor. «Soy yo, no temáis», les dijo Jesús a sus discípulos. Porque eran muchas situaciones que ellos vivían. Situaciones humanas que los llevaban a tener miedo. Sentían miedo frente a todo y frente a todos. Esa es la condición humana. Sintieron miedo por el viento que azotaba la barca. Miedo por el agua que se encrespaba cada vez más. Miedo porque vieron a Jesús y no lo reconocieron. Pensaron que era un fantasma. Se asustaron. El miedo, hermanos, es una señal de que estamos en nosotros mismos, de que nos hemos salido de la voluntad de Dios. Y cuando el hombre se sale de la voluntad divina, entonces se vuelve débil, pequeño, y todo lo demás se hace grande ante él, causándole terror. Es así entonces, hermanos, como la naturaleza entonces se vuelve en contra del hombre, porque éste se salió de la voluntad de Dios. Todos fuimos creados por una voluntad divina. Dice el Génesis que cada día de la creación fue surgiendo a raíz de una palabra que se pronunció: hágase, fiat. Y cada cosa se fue haciendo por esta palabra, por el poder de esta palabra divina. Toda la creación, desde el más pequeño insecto hasta el animal más grande, desde el astro más pequeño, desde la cosa más pequeña hasta el sol, todo fue creado por esta palabra, fiat, hágase. Y el hombre también, pero con algo especial. Dice la Escritura que Dios sopló sobre él, le infundió su espíritu divino y creó al hombre. Todos entraron, todos salieron de esta voluntad divina. Y por eso hay que mantenerse dentro de esta voluntad de Dios. Pero el hombre se salió de esta voluntad. La naturaleza permanece, pero el hombre no. Y ese fue el dolor de Jesús, el dolor del Padre. Ver la criatura más amada por Él, la más especial, que se sale de su voluntad. Ese es el dolor de Dios. Y al salirse de su voluntad, entonces la naturaleza, la creación entera, le reclama al hombre. Y por eso se va contra el hombre. Y por eso entonces el viento fuerte y las aguas que se salen e inundan todo, y los terremotos y todos los fenómenos naturales que ocurren, es un reclamo que hace la naturaleza al hombre, que le dice: hombre,
¿Por qué te has salido de la voluntad de Dios? Regresa a ella. Y entonces el hombre se llena de temores y de angustias. Pero aparece Jesús y porque está fuera de la voluntad de Dios no es capaz de reconocerlo. Y entonces hasta la misma presencia divina le causa miedo. Por eso, hermanos, tenemos que entrar nuevamente en este ámbito divino, en la voluntad de Dios. Esa es la resurrección, esa es la Pascua que hoy tenemos que vivir. Salir de nuestra voluntad humana para entrar en la voluntad divina. Y entonces estaremos nuevamente hermanados con la naturaleza. Y entonces ya la naturaleza no estará en contra de nosotros, sino con nosotros. Y va a desaparecer el miedo, el terror, la debilidad. Volveremos a ese estado original, a ese principio en el que Dios nos ha creado desde su voluntad para su voluntad. Esa es la razón de ser del hombre, no es otra, y esa es la vida espiritual. Pidámosle al Señor por la intercesión de aquella que salió también del fiat divino, de la voluntad del Padre Celestial, María, y que permaneció en esa voluntad de Dios cuando le dijo sí a Dios, un sí rotundo. Renunció a su voluntad humana para vivir solo de voluntad divina. Por eso se hizo la esclava. He aquí la esclava del Señor. Y luego pronunció la palabra clave, hágase. Aquella misma palabra que se pronunció en el principio, ella la vuelve a pronunciar, hágase en mí según tu palabra. Y toda la vida divina vino a morar en ella, constituyéndola la reina de este reino. Que por tu intercesión, Madre Celestial, el Señor nos conceda a nosotros también la gracia que te ha dado a ti, de decir sí a Dios, de decir hágase en mí según tu palabra, para vivir nuevamente hermanados con la naturaleza, volviendo al principio, al origen en el que fuimos creados por esta divina voluntad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, sobre las almas del purgatorio y permanezca para siempre. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz perpetua. Descansen en paz. Amén. Las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén.